Podemos decir que el problema central de la teoría pura del derecho es un problema de carácter ontológico, problema que gira en torno a un problema sobre el ser. Pero aquí, cuando uno habla de ontología jurídica, se está refiriendo a un problema sobre el ser del derecho, ¿sí? En otras palabras, para que no nos enredemos, cuando uno plantea un problema ontológico jurídico, está preguntándose qué es el derecho, porque la pregunta qué es una referencia al ser del derecho. Ahora, lo interesante de Kelsen es la manera como confronta ese problema, ¿sí? Ahí viene el punto. Es la manera en cómo se formula el problema, cómo traduce ese problema ontológico en un problema epistemológico. Es decir, hace una traducción en términos del ámbito del ontológico al ámbito de lo epistemológico. ¿Por qué? Porque Kelsen sí se pregunta qué es el derecho, pero Kelsen no se queda en la formulación del problema por en términos metafísicos, en cuanto el ser y la esencia, el derecho y su naturaleza, ni nada de esas cosas, sino que a la manera o por analogía a Kant, y ahorita miramos eso, siguiendo la crítica a la razón pura de Kant y su formulación epistemológica, lo que va a hacer Kelsen es replantearse ese problema de qué es el derecho, pero ya no en términos metafísicos, sino en términos epistemológicos, y lo que le interesa es, por lo tanto, no decir es cuál es la esencia o naturaleza del derecho, sino establecer los límites epistemológicos de esa disciplina del derecho. La forma en que Kelsen va a resolver el problema, como les digo, no es encontrando una esencia del derecho o un elemento que defina la justicia a través de una razón especulativa y etcétera, como digamos se venía por tradición trabajando la filosofía del derecho, sino que va a plantear digamos, un método formal, ¿sí? La manera en que va a establecer esos límites va a ser en términos formales, no en cuanto a los contenidos del derecho. El derecho no es derecho por sus contenidos, por su valor de justicia. El derecho es derecho por una condición formal. Y una norma, o sea, jurídica, no está determinada por su contenido, por su noción de justicia, por su sustancia, por su esencia, por su naturaleza, sino por una cuestión de forma. Pero aquí me interesa es que vean el problema en su totalidad, ¿no? En general. ¿Cuál es el problema de teoría por el derecho? Un problema ontológico jurídico en cuanto al ser del derecho, es decir, una pregunta de qué es el derecho, pero en Kelsen lo interesante es que traduce ese problema ontológico en un problema epistemológico, es decir, la pregunta por el ser del derecho la convierte en una pregunta en cuanto a los límites, en cuanto a la necesidad de establecer límites epistemológicos claros de esa disciplina. Y eso lo hace por analogía a Kant, ¿sí? Siguiendo a Kant. Voy a leerles un fragmento de la teoría pura del derecho sobre eso. En la versión de Coligo está en la página 237. Es para que constatemos cómo Kelsen de alguna manera trabaja a partir de esa lógica kantiana. Voy a leer esto para que vean ustedes cómo el mismo Kelsen reconoce, ¿sí?, esa influencia de Kant en esta nueva forma de mirar el problema de la teoría pura del derecho. Como les digo, nueva forma en el sentido en que traduce un problema ontológico en un problema epistemológico. Dice Kelsen, en la medida en que solo mediante el presupuesto de la norma fundamental es posible interpretar el sentido subjetivo del hecho constituyente y de los hechos establecidos conforme a la Constitución como su sentido objetivo, es decir, interpretarlos como norma jurídica objetivamente válida, puede designarse, si cabe recurrir per analogiam a un concepto de la teoría kantiana del conocimiento. La norma fundamental presentada por la ciencia jurídica como la condición lógico-trascendental de la interpretación. Por ejemplo, el concepto lógico-trascendental. Eso es un concepto recurrido constantemente por Kant en la crítica de la razón pura. Kelsen hay que leerlo kantianamente. ¿Qué es trascendental para Kant? Trascendental para Kant es condición de posibilidad de algo. O sea, cuando algo es trascendental es que sirve como condición de posibilidad de algo. En este caso, la norma fundamental, dice Kelsen, es la condición de posibilidad de tal interpretación, o sea, de una interpretación científica del derecho, ¿sí? Que aquí estamos adelantando lo que quiero llegar al final. Digamos, en el trasfondo de todo este problema se encuentra la norma fundamental básica.
El caso es que aquí dice, así como Kant pregunta cómo es posible una interpretación libre de toda metafísica de los hechos dados a nuestros sentidos, expresada en las leyes de la naturaleza formuladas por las ciencias naturales, así también, que es lo que me interesa, la teoría pura del derecho pregunta cómo es posible una interpretación libre de todo recurso a autoridades metajurídicas como Dios o la naturaleza del sentido subjetivo de ciertos hechos como un sistema de normas jurídicamente objetivamente válidas que puedan ser descritas en proposiciones jurídicas. Traduzcamos. La, está haciendo exactamente lo mismo que él. Voy a confrontar un problema ontológico, pero traducido en términos epistemológicos. No me va a preguntar qué es la justicia, cuál es el contenido de justicia del derecho como lo hacía el naturalismo, ¿sí? Porque para él eso es metafísica, sino que voy a preguntarme más bien las condiciones de validez del sistema jurídico y las condiciones las voy a amarrar a un elemento formal y eso no es otra cosa que preguntarse sobre los límites epistemológicos de esa disciplina. Ese es el trabajo de Kelsen y lo que yo sobre todo quiero insistir acá es que noten ustedes cómo él hace esa formulación por analogía a Kant y lo reconoce en el mismo texto, esa deuda filosófica al pensamiento de Kant en el problema de la teoría por el derecho. Ahora, esto que se convierte en un problema epistemológico es lo que Kelsen va a denominar como sentido crítico. O sea, ¿qué es tener sentido crítico para Kelsen? Tener la capacidad de preguntarse por los límites epistemológicos de una disciplina. O sea, aquel que todavía no se ha formulado los límites epistemológicos de una disciplina no tiene un sentido crítico, lo que él denomina como falta de sentido crítico. O sea, que el naturalismo para Kelsen carece de sentido crítico porque no ha formulado un problema ontológico en términos epistemológicos. Todavía sigue ahondando o redundando en problemas de carácter ontológico. Vamos a leer este fragmento. Esto se encuentra en el primer capítulo de la teoría pura del derecho. En mi versión está en la página 57, pero lo pueden encontrar en el primer capítulo, un capítulo que se llama Derecho y Naturaleza, subcapítulo la pureza. Dice Kelsen, la jurisprudencia se ha confundido de una manera completamente acrítica. La jurisprudencia, el derecho, el estudio del derecho se ha confundido de una manera completamente acrítica con la psicología y la sociología, con la ética y la teoría política. Aquellos que todavía no tienen o han logrado establecer límites claros entre una disciplina y otra, no han iniciado el camino crítico, no tienen una concepción crítica del derecho, todavía siguen ahondando y redundando en los problemas metafísicos y en los problemas especulativos. Ese sería un punto aquí fundamental. Semejante confusión se debe seguramente a que esas ciencias se refieren a objetos sin duda estrechamente vinculados con el derecho, lo cual es cierto, ¿no? Porque resultan pues, muy cercanas esas disciplinas. Si la teoría pura del derecho emprende la tarea de limitar el conocimiento del derecho con respecto a estas disciplinas, no es porque ignore o niegue tal relación, o sea, hay relaciones entre las disciplinas, ni mucho menos, sino porque intenta evitar un sincretismo metodológico que oscurece la esencia de la ciencia jurídica y desdibuja los límites que le son impuestos por la naturaleza sujeto. La pierde su objeto de estudio. Bueno, este sería otro punto entonces que quería mencionar en relación con esto del problema de la teoría pura del derecho. En síntesis, la teoría pura del derecho, en principio, es un problema ontológico, jurídico, en cuanto que se pregunta por el ser del derecho desde una perspectiva formal, que no es otra cosa que la pregunta de qué es el derecho. Pero lo interesante en Kelsen es que lo traduce por analogía a Kant en un problema epistemológico en cuanto a establecer los límites epistemológicos claros de esa disciplina y todo esto constituye para Kelsen en realidad un ejercicio crítico. Quien no se haga esta pregunta no ha emprendido una perspectiva crítica frente al derecho. Se encuentra una perspectiva naturalista. Ahora, reformulando el problema, entonces podemos reformularlo de la siguiente manera, y esto se encuentra en la teoría pura del derecho en dinámica jurídica. Pues en últimas, el problema de dinámica jurídica es en última el problema central de la teoría pura del derecho. Es el problema sobre la norma fundamental clásica. Dinámica jurídica en ese numeral 34, en el literal A, que está en la página 201, dice,
Sentido de la pregunta por el fundamento de validez. Dice, si se concibe el derecho como un orden normativo, como un sistema de normas que regula la conducta humana, surge el interrogante. ¿Qué funda la unidad de una multiplicidad de normas? ¿Por qué pertenece una norma determinada a un orden determinado? Y esta pregunta está en estrecha relación con esta. ¿Por qué vale una norma? ¿Cuál es el fundamento de validez? Si ustedes notan, todas estas preguntas son la misma pregunta, nos llevan a la misma cuestión. Es el mismo problema que les acabo de plantear en términos epistemológicos. No es otra cosa que establecer los límites claros, los límites epistemológicos claros de la disciplina de una ciencia del derecho, que funda la unidad de multiplicidad de normas, que hace que una cantidad de normas, todas con distintos contenidos, que tratan sobre distintos temas, que hacen referencia a diferentes problemas, que han sido producidas en distinto tiempo, que han sido producidas bajo distintas condiciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que esas normas todas pertenezcan a un mismo sistema jurídico? O sea, ¿cuál es el criterio de unidad? ¿Cuál es el elemento o lo que funda la unidad de esa multiplicidad de normas? Y es porque todas, según Kelsen, ¿no?, tienen el mismo fundamento, y es la norma fundante básica, la Grundnorm. Dice, ¿por qué pertenece una norma determinada a un orden determinado? Bueno, y esta pregunta está en estrecha relación con esta. ¿Por qué vale una norma? ¿Sí? Es decir, ¿por qué una norma es válida? Recuerden que para que esa invalidez se traduce como existencia. Una norma es válida es que existe, pero no existe meramente, sino existe jurídicamente. La norma sea válida es porque tiene existencia jurídica dentro de un sistema determinado, ¿no? Ustedes pueden hablar de, digamos, fumar hace unas décadas, pues podría ser de pronto reprochado moralmente, eh, socialmente, pero no tenía, digamos, consecuencias jurídicas esa conducta no era reconocida ni tampoco era considerada en términos jurídicos. ¿Sí? Y no es por su contenido que ahora sí es considerada. La pregunta de Kelsen es, ¿qué es lo que hace que esa norma adquiera validez? O sea, empiece a existir jurídicamente, adquiera existencia jurídica. Y la respuesta, en último término, descansa en esa pregunta por la norma fundante básica. Una norma exista jurídicamente, necesariamente tiene que pensarse, según Kelsen, en una última norma, en una norma fundamental, una norma fundante del sistema jurídico, la Grundnorm, la norma fundamental o norma básica. ¿Cuál es el fundamento de Alice? Pues nuevamente, la Grundnorm. O sea, si ustedes miran todas estas preguntas, que son la misma pregunta pero formuladas de manera distinta, la misma pregunta por los límites epistemológicos de la disciplina del derecho, nos llevan a la misma pregunta fundamental, y es la pregunta de la Grundnorm. ¿Cuál es el fundamento de Alice del sistema normativo? La Grundnorm. Que eso es lo que trata en últimas dinámica jurídica. Pues que para muchos críticos de Kelsen van a plantear que en tanto que la norma fundante básica no sea posible de justificarse, entonces el mismo sistema o toda la teoría de Kelsen pues se viene abajo como un castillo en naipes. Es imposible de sostenerla. En síntesis, el problema el problema de la teoría pura del derecho, que es un problema en principio ontológico y que traduce Kelsen en términos epistemológicos bajo ese sentido crítico, termina llegando en último término al problema de la norma fundante básica. Y por lo tanto, si ustedes quieren, todo el proyecto de depuración epistemológica de Kelsen, desde su inicio, pasando por las distintas teorías por el derecho y aún más hasta la teoría general de las normas, es un problema que gira en torno a la norma fundante básica. Y un problema que Kelsen nunca resolvió, un problema que Kelsen nunca logró solucionar. Que aún más, ¿qué hace a Kelsen un autor tan interesante y tan relevante? Que hizo explícita una serie de paradojas y contradicciones que se presentan a la hora de pensar la norma fundante básica. El problema de esto es que, en el fondo,
La legitimidad del derecho descansaría en la posibilidad de justificar esa norma, pero parece que no hay posibilidad de justificarla.